Me parecen absurdas e imposibles. Si las conservo a pesar de todo, es porque sigo creyendo en la bondad íntima del hombre. No puedo construirlo todo sobre cimientos de muerte, miseria y confusión. Veo que el mundo se va transformando poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el fragor que nos matará también a nosotros. Participo del dolor de millones de hombres, pero cuando miro al cielo, pienso que el bien acabará venciendo, que esta dureza despiadada también cesará. La cita no es de ningún filósofo, sino de un adolescente. La cita es de Ana Frank en su diario. Y aquella violencia cesó. Vamos a ver una imagen, lo primero, una imagen que ha conmovido al mundo y que vosotros habéis visto. Es esta imagen, vamos a poner primero la imagen. ¿Son las imágenes del dolor las que nos despiertan o las que nos inmunizan? ¿Por qué en esta imagen el niño tiene los ojos pixelados, tapados? Si es un niño que ya no puede ver. O los tiene pixelados para que nosotros no le veamos. Para no ver o para no ser visto. Esto fue lo primero que me hizo pensar cuando vi la imagen. ¿Qué está escribiendo el policía en el atestado? ¿Escribe un ahogado o escribe un bebé? ¿Un bebé que merecía la pena su vida? ¿Qué escribe? Cada día se documenta el dolor mundial mediante imágenes semejantes o parecidas a esta, reportajes, fotografías, vídeos de escenas de dolor en directo, etc., que ponen sobre la mesa del comedor de cada familia el sufrimiento humano en tiempo real. Espero que también en la vida comunitaria aparezcan esas imágenes. Son incontables las oportunidades que depara la vida para mirar el dolor de los demás. Vamos a ver un poquito ahora ya ese vídeo por detrás. Susan Sontag, que es una autora americana ya fallecida, que fue premio Príncipe de Asturias, dice notar: durante mucho tiempo algunas personas creyeron que el horror podía hacerse lo bastante vívido y que la gente, la mayoría de la gente, entendería que la guerra es una atrocidad y una insensatez. ¿Llevarán las imágenes a la compasión, a la lucha contra el dolor, a la lucha contra la injusticia o contra la guerra o contra el sufrimiento? Sontag también afirmaba que no es que la gente recuerde por medio de fotografías, sino que solo recuerda las fotografías. Las imágenes generan una sensibilidad que no se consigue si no existieran, pero también una especie de inflación que nos paraliza. No se trata tan solo de consumir las imágenes que registran las grandes atrocidades de la humanidad. También se debería sentir la obligación de pensar en lo que implica el estar viéndolas. Desgraciadamente existe una fascinación morbosa, un deleite o un interés curioso por el sufrimiento de los demás. A la gente le gusta ver el sufrimiento, no para compadecerse, sino tal vez para excluirse. El que sufre siempre es otro. Gracias a Dios, esto no me está ocurriendo a mí. La posición erguida del vivo frente
a la tumbada del muerto, como hizo notar Elías Canetti, le da el privilegio de excluirse y pensar que siempre se mueren nosotros. Cuando la verdad nos roza, el horror de la imagen puede anestesiarnos e incluso parecernos una cosa de película. Esta fue la impresión que muchos tuvieron ante las imágenes del atentado de las Torres Gemelas, del que celebramos en este año 15 años. Olvidamos la imagen porque tenemos miedo a su realidad. Las emociones que despierta llevan fácilmente al sentimiento de que no hay nada que nosotros podamos hacer contra tales atrocidades. La pasividad embota el sentimiento y produce una especie de anestesia moral. La imaginaria proximidad del sufrimiento infligido a los demás que suministran las imágenes insinúa que hay un vínculo a todas luces falso entre quienes sufren remotamente, vistos de cerca en la pantalla del televisor, y nosotros, el espectador privilegiado, lo cual es una más de las mistificaciones de nuestras verdaderas relaciones de poder. Siempre que sentimos simpatía, sentimos que no somos cómplices de las causas del sufrimiento. Nuestra simpatía proclama nuestra inocencia, así como nuestra ineficacia. De nuevo, es una cita de Susan Sontag. Pero esto cambia cuando los que sufren, que estáis viendo ahí, llaman a tu propia puerta, vienen hacia nuestra casa y son muy semejantes a nosotros. ¿Quién sufre? ¿Nosotros o nosotros? Pensemos, por ejemplo, en las reacciones europeas ante el atentado en París de Charlie Hebdo o ante la actual crisis de los refugiados. Punto 2. La compasión en un lugar difícil. No debería suponerse un nosotros cuando el tema es la mirada al dolor de los demás. Y sin embargo, solo el nosotros puede ser el punto de partida. La palabra compasión lo lleva marcado. Hacer con. Expresando ese movimiento sorprendente del humano que nos arrastra a participar simétricamente del destino de los demás. La compasión nos abre para sentir al otro como él se experimenta a sí mismo y como nosotros tal vez nos experimentaríamos. La compasión no es una reacción natural, como pareciera a primera vista. Exige una cierta lucidez y una cierta delicadeza. Roland Barthes, anotando el banquete de Platón en sus fragmentos de un discurso amoroso, escribía: sufriré, por lo tanto, pero sin exagerar, sin perderme. A esta conducta, a la vez muy afectiva y muy controlada, muy amorosa y muy pulcra, se le podrá dar un nombre: es la delicadeza, es como la forma sana de la compasión. Pero el bien y la delicadeza mismo del piadoso no se libran fácilmente de la sospecha de interés y de autocomplacencia. Así lo hace notar José Antonio Marina, que citando al barón de Holbach afirma: del consuelo dado al que padece resulta un consuelo real y verdadero al que le socorre, placer suave, que la imaginación aumenta con la idea de que ha hecho bien a un hombre, de que con este beneficio tiene derecho a su cariño y gratitud y de que ha obrado, en fin, de un modo que manifiesta que posee un corazón tierno y sensible. Fue Stefan Zweig quien hizo, con el argumento de la falsa compasión, una novela magistral. Se llama La piedad peligrosa. Trata de un joven teniente austriaco que es invitado a una fiesta y durante la celebración pretende sacar a bailar a la hija del dueño de la mansión sin saber que la joven está impedida. Al día siguiente le envía unas flores para pedir disculpas por el incidente y a raíz de este detalle la chica piensa que el teniente se ha enamorado de ella. Por no entristecer a aquella ilusionada y caprichosa chica inválida, retrasa una y otra vez la necesaria aclaración sobre su supuesto amor por ella. Así se ve envuelto poco a poco en un inmenso absurdo que tiene consecuencias cada vez más trágicas para él y para aquellos a quienes quería precisamente evitar el dolor.
La falsa compasión es solo la impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la embarazosa conmoción que se padece ante la desgracia ajena. Tal compasión es tan solo un retirarse instintivamente del dolor ajeno, que es la causa que nos produce ansiedad. La auténtica compasión está decidida a resistir, a ser paciente, a sufrir para ayudar de verdad. Por falsa compasión muchas veces se miente, se engaña, se elude la verdad costosa, las realidades incómodas, las responsabilidades molestas. La compasión no es un alegato voluntarista, sino que exige inteligencia para encontrar su lugar justo. Punto 3. Hacia una teología de la compasión. La compasión es primariamente una virtud teológica. Es el modo de expresar las consecuencias del cómo uno mismo es amado por un Dios sorprendente. En el centro de la predicación cristiana hay un mensaje subversivo. Dios es un Dios con nosotros. Esto es mucho más que una idea. La vida de Jesús hace real esa imposibilidad, un Dios con nosotros. Dios ha manifestado en él su pasión por la existencia humana, de tal modo que su trascendencia se ha revelado en el abajamiento, la cercanía y el amor a la humanidad. Dios se ha hecho uno como nosotros. Tiene un rostro humano compasivo y misericordioso, decimos, porque en Jesucristo ha compartido nuestro destino desde dentro. Jesús mostró este modo de ser de Dios no en teoría, sino con palabras y con obras. Él se conmovía y se compadecía ante cualquier situación de dolor. El verbo griego que se utiliza en estas ocasiones tiene que ver con la palabra entrañas. La compasión que Jesús muestra es un movimiento profundo, interior y determinante de la salvación. Es una conmoción profunda del alma que muestra el cómo es el corazón de Dios. La compasión del Dios de Jesucristo es su intervención amorosa desde dentro del mundo. Esto se describe especialmente en los relatos de curaciones y de milagros del Nuevo Testamento. Como han hecho notar McNeil, Morrison y Owen, Jesús no curaba con objeto de demostrar nada, ni de impresionar o convencer a nadie. El gran misterio no lo constituyen las curaciones, sino la infinita compasión de la que proceden. La verdadera compasión no tiene como objeto primario la solución de los problemas. La compasión es un movimiento del corazón que expresa la cercanía de Dios incluso desde la impotencia, como primer paso para recuperar lo humanamente destrozado. La teología reciente habla de solidaridad de Dios como núcleo de la buena noticia evangélica. De este modo se deja de lado y definitivamente aquel atributo de la impasibilidad divina. Punto 4. Como vuestro Padre es compasivo. La compasión es un indicativo evangélico. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. El pasaje se apoya en dos formulaciones sorprendentes, repetidas al principio y al final del pasaje. Amad a vuestros enemigos. La compasión es la alternativa a la competitividad, una opción de contraste donde el sentido del yo personal ya no depende de la comparación y la lucha de todos contra todos. Imponer la diferencia es una necesidad manifiesta en el mundo y la causa de toda violencia. La identificación fuerte consigo mismo es nuestro mecanismo habitual de defensa y de ataque. Genera la agresión para ser reconocido, valorado e incluso rechazado. El establecimiento de un yo fuerte se basa en el miedo a perderlo en los avatares de la competitividad. Ante tales miedos, Jesús ofrece una exigencia escalofriante. Amad a los enemigos. El proyecto compasivo de Jesús nos desafía para que seamos capaces de librarnos del miedo y la parálisis de la autoafirmación. Y es curioso que el pasaje remita al modo de ser de Dios, como vuestro Padre es compasivo. De aquí surge no solo una invitación ética.
sino una imagen novedosa de la divinidad. La compasión no es un mandato, como se decía al principio, es un indicativo, solo realizable si se ha hecho la experiencia real del amor de Dios sobre uno mismo, o sea, si se ha sentido la propia debilidad y el propio pecado. Este es el centro del amor cristiano, la experiencia de ese indicativo, el amor de Dios sin condiciones, como base de cualquier indicativo posterior. Tal perspectiva cambia ciertas visiones piadosas de la compasión como un juego de méritos adquiridos porque nos entregamos. Amamos a los enemigos no por el dolor que supone amarlos y el consiguiente premio que Dios regalará a nuestro esfuerzo ante la dificultad que nos supone amar a los enemigos, sino porque es la única alternativa real para expresar cómo es Dios y cómo Él nos ama más allá de nuestro criterio de amistad o enemistad. Punto quinto, la compasión como ayuda a Dios. Un testigo excepcional de la compasión fue la joven judía holandesa Etty Hillesum, muerta también en un campo de concentración, que acuñó para esta experiencia una expresión vital muy sugerente: ayudar a Dios. Aquí sus palabras: si Dios cesa de ayudarme, seré yo quien tenga que ayudar a Dios. Poco a poco toda la superficie de la tierra no será más que un inmenso campo de concentración y nadie o casi nadie podrá quedar fuera de él. Adoptaré como principio el ayudar a Dios, tanto como sea posible, y si lo consigo, estaré entonces ahí también para los demás. El ejercicio de la piedad y la misericordia sale del espacio del testimonio y la actividad del que hace buenas obras. El ejercicio de la compasión se enmarca en el misterio del Dios escondido que tiene en cuenta la libertad humana para revelarse y enseña que es un Dios vulnerable. ¿Qué puede haber más débil y desarmado que un Dios que no puede nada sin nosotros? Lo escribió Paul Claudel en su novela El Rehén. La compasión es dejar a Dios ser Dios en ese espacio humano donde está el más débil y reconocerlo allí presente, como el mismo Jesús afirmaba: cuando lo hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Creer en esto es lo que lleva a muchos religiosos, a muchos de nosotros y de vosotras y religiosas, a una visión libre y comprometida contra el dolor humano. La compasión tiene una dimensión religioso-estética que funda un segundo momento ético. Punto 6. Ayudadores o ayudados. La compasión no es algo abstracto e indefinido, sino que se hace creíble mediante gestos, os decía. La mejor ilustración es la que Jesús nos ofrece en la parábola del buen samaritano. Un ejemplo claro de los movimientos de la compasión. El samaritano del relato evangélico se detuvo y por ello nació en él la compasión por la situación del malherido. Detenerse y moverse, como los dos términos de la dinámica de la compasión. La interpretación de la parábola del buen samaritano se amplía cuando se acentúa el hecho de que era el hombre al borde del camino quien miraba. La compasión se suscita al admitir el riesgo de hacerse vulnerable a la mirada de los demás. Una demanda que no ha sido calculada en el viaje de la vida. Esta es la razón del rodeo del sacerdote y del levita. No estaba calculado. Ambos miran, pero no se dejan mirar. La compasión por el extranjero no surge de ningún tipo de vedetismo espiritual, sino por el hecho de haberse sentido tocado, mirado, incluso a nuestro pesar. No es extraño, pues, que la compasión se pueda interpretar en términos de obediencia, sin heroicidad y protagonismo. Creo que el buen samaritano fue capaz de obedecer a la demanda del herido no como alguien poderoso para hacer el bien, sino como el que escuchó sensiblemente la petición de unos ojos, tal vez sin darse demasiada importancia. 7. La compasión sin triunfalismo ético. Muchas veces sentimos un deseo ardiente de servir al prójimo que lo necesita. Espero que todos los que estamos aquí lo sintamos muchas veces.
Habría muchos seres humanos teóricamente dispuestos a entregar su vida a los pobres y a vivir en solidaridad con los que sufren. Esa disposición se hace realidad en muchos que ponéis en obra proyectos generosos. Pero, ¿somos realmente compasivos cuando protagonizamos una relación asimétrica de arriba hacia abajo? ¿Somos realmente samaritanos cuando podemos volver a determinar el cuándo, el dónde y durante cuánto tiempo vamos a entregar nuestras energías? Algunas veces, cierto abuso de la denominación vida religiosa samaritana puede conllevar ese peligro de falsedad en la donación, sustituyendo la realidad por la épica de quien se adorna. Los mejores documentos de la teología de la liberación afirman que los pobres nos evangelizan. Creo que es una óptica justa, pues evita el protagonismo de quien se puede sentir ya justificado precisamente por su compasión. ¿Quién fue ayudado, el herido o el samaritano? A primera vista el herido, pero el samaritano fue favorecido, pues expresó lo mejor de su corazón. Hay muchas experiencias actuales que ilustran ese cambio de óptica. Piensen, por ejemplo, en las declaraciones de aquellas parejas que han adoptado niños o la experiencia de los voluntarios que rebosan alegría en su dedicación a personas enfermas y minusválidos. También se sitúan ahí las declaraciones de los religiosos y de las religiosas a los medios de comunicación, especialmente cuando estos intentan novelar una de nuestras misiones. Podéis verlo en esos programas de los domingos por la mañana, cuando se intenta novelar una misión y ellos hablan de que no hay renuncia, de que no hay heroicidad, de que no hay dureza, de que están haciendo lo que creen que deben hacer. Así se evita el ver la compasión como un sentimiento o un noble acto de abnegación, de altruismo. La encarnación continuada, esa fue una bella descripción teológica de la escuela de Tubinga, que responde al "a mí me lo hicisteis". La compasión es el ejercicio del reconocimiento de la carne de cualquier ser humano como lugar del encuentro con el Dios de Jesucristo. Por último, concluyo, la fatiga de la compasión. Sin embargo, hay que estar alerta ante lo que denominamos la fatiga de la compasión. Es el cansancio del talante moral, desgastado por la apatía ante el diario desfile de imágenes de sufrimiento de los más pobres. Para nosotros los religiosos la única salida posible es buscar el cauce de visión que desde una opción de fe aborde problemas concretos. Algunos limitados problemas concretos, que nos abren también a trabajar con otros, colaborando también con la sociedad civil. Así también mantendremos abiertos todos los caminos del cambio social, siempre volviendo a la fuente de la compasión, ver al hermano como otro Cristo. Miguel de Unamuno refiere esta honda verdad de la vida humana compasiva en su ensayo del sentimiento trágico de la vida. Quisiera reproducirla aquí como conclusión de esta lección. Escribe don Miguel: porque los hombres solo se aman con amor espiritual cuando han sufrido juntos un mismo dolor, cuando araron durante algún tiempo la tierra pedregosa, uncidos al mismo yugo de un dolor común. Entonces se conocieron y se sintieron, y se consintieron en su común miseria, se compadecieron y se amaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el profesor doctor Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa.